De hecho, con el lupus siempre se han tenido así como varias confusiones, ¿no? Hay quienes piensan, y también depende, incluso hay un estudio muy interesante que se hizo en la población abierta, de personas que no eran médicos, y se vio que, bueno, hay desde quien piensa que el lupus es una infección hasta quien lo relaciona con una planta, porque de hecho hay una planta que tiene un nombre muy parecido en Japón. Entonces, bueno, pues por eso ha habido como muchos malos entendidos, pero ciertamente quien debe manejar este padecimiento es el reumatólogo. Los reumatólogos somos quienes nos entrenamos en el conocimiento lo más profundamente posible de las enfermedades autoinmunes. Y bueno, el lupus precisamente podemos decir que es el prototipo de una enfermedad autoinmune, porque ahora sí que tiene todos los detalles de este tipo de padecimientos, en los cuales hay digamos que el centro es ese desorden inmunológico, en el cual pues, las células que habitualmente se encargarían de protegernos pues empiezan a afectarnos por un reconocimiento equivocado de lo propio como si fuera ajeno, y la Se producción de confunde. anticuerpos, ¿sí? Literalmente es una confusión. Entonces pues es como, por así decirlo, es como si en una guerra pues, los soldados fueran cegados y empezaron a atacar a sus propios compañeros, pero no porque los vean y los quieran atacar, simplemente porque no saben para dónde están disparando. O porque no saben que si es o no su enemigo. Exactamente, así es. Entonces, Bueno, es que el cuerpo humano es una máquina maravillosa, pero que también hay que entenderla. No, es complejísima, realmente es una cosa que no se puede comparar con nada en la naturaleza, por más que algunos quieran hacer comparaciones con los animales, pues no se compara con ningún otro ser sobre la Tierra. Y bueno, precisamente por esa complejidad, cuando algo se sale de balance, pueden venir problemas muy peculiares como este. Por eso la importancia de acudir al especialista indicado y no perder tiempo. Esa es una excelente observación, sobre todo con el lupus eritematoso sistémico. El detalle con esta enfermedad es que la mortalidad está incrementada de 3.4 hasta 4.5 veces por encima de una persona normal que no tiene lupus. Incluso su mortalidad es hasta mayor que la de una persona diabética. Y la implicación en la calidad de vida es muy semejante a la de otros padecimientos crónicos debilitantes, como puede ser, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva o el VIH-Sida, cuando ya propiamente se manifiesta la enfermedad, por mencionar algunos problemas. Realmente es un padecimiento que puede afectar de una forma desbordante la persona en todas sus esferas, en su individualidad, en su relación familiar, en la vida social y en su trabajo. Porque el lupus, uno de los, digamos que de lo más frecuente que presenta son síntomas generales, pero que suelen ser incapacitantes. Son personas que se sienten como enfermos de gripa, pero de forma constante. O sea, tienen pues un cansancio importante, que de hecho es muy difícil de tratar, por cierto, aunque bueno, ahorita ya hay tratamientos que pueden modificar esta situación. Pueden presentar fiebres inexplicables en donde no se localiza ningún foco infeccioso, pérdida de peso, malestar general, dolores articulares y musculares sin necesidad de que haya inflamación, que son los más comunes. Y otras manifestaciones que también pueden encontrarse son sobre todo problemas en la piel y en los músculos y articulaciones, donde sí hay ya como tal inflamación. Incluso puede llegarse a presentar deformidad semejante a la artritis reumatoide, pero la diferencia es que es una deformidad que se puede restablecer cuando se vuelven a alinear los dedos. No es rarísima vez llega a ser destructiva de las articulaciones, pero sí muy incapacitante. O sea, los pacientes realmente sufren mucho. ¿Qué pasa a qué edad nos comentaba que es en las mujeres en edad reproductiva? Vamos a suponer que yo soy una persona en edad reproductiva y no sé que tengo lupus porque nunca he tenido una crisis de lupus. Claro. ¿Cuáles serían los primeros síntomas a los que yo tengo que estar atenta y no dejarlo pasar así o pensar que es algo no importante? Sí, y es una muy buena pregunta, muy importante. Porque bueno, de los síntomas más comunes, además de estos que comenté, que son síntomas generales que muchas veces pueden pasar como pues está enferma de algo y le dan antibióticos y van aquí, van allá y le hacen laboratorios y no saben ni cómo interpretarlos, nada más le encuentran ahí
posiblemente un poco de anemia, una disminución de los linfocitos, pero si no lo ve alguien que piensa en el lupus o que no conoce el lupus, pues pueden pasar incluso hasta de 4 a 10 años sin que el paciente tenga un diagnóstico, y pues el problema es el daño que se va acumulando. Entonces, bueno, de otros síntomas que sí son muy sugestivos del lupus y que pueden ser más zapatos, más evidentes, es sobre todo la caída de cabello, un cabello que se desprende fácilmente y que se hace cortito, que se llama justamente cabello lúpico. Puede incluso haber áreas de alopecia, tal cual se quedan calvitas de zonas punteadas así es del cuero cabelludo. La piel con mucha frecuencia se afecta, o sea, prácticamente entre un 60-80% de los pacientes tienen algún grado de compromiso cutáneo de alguna naturaleza, porque hay 3 síndromes cutáneos que pueden presentarse en el lupus, que son desde el que es muy agudo, el que es subagudo y el que es crónico, que es el que suele ser más destructivo. Pero vaya, son problemas en la piel, sobre todo un enrojecimiento o unas manchas que pueden o no estar elevadas. Habitualmente abarcan pues lo que son los pómulos, respetando los surcos nasogenianos, es decir, donde se ve el vermellón de los labios, y que suele prenderse, por así decirlo, cuando se exponen al sol. Eso es algo muy sugestivo de que pudiera ser lupus. Es, digamos, la mujer que al exponerse al sol se pone chapeada, que era pues una de las cosas que muchas veces se pensaba, ay no, qué chapitas tan bonitas. No son chapitas, son en realidad puede ser una manifestación de lupus cutáneo. Otra cosa que habitualmente pasa desapercibida en el paciente porque no producen dolor son las úlceras en la boca o aftas. Entonces, la presencia de aftas, especialmente si no duelen, también sugieren esta enfermedad. Digo, hay otras posibilidades diagnósticas, pero sugieren esta enfermedad cuando no son dolorosas y aparecen con relativa frecuencia. Y bueno, otro de los síntomas que también pueden acontecer es, además de la inflamación articular que comentamos, puede haber dolor al respirar. Eso es algo muy particular del lupus porque suele inflamar con relativa frecuencia las serosas, que las serosas son esas membranas que recubren todos los órganos internos, y sobre todo las que más nos interesan por su trascendencia son el pericardio, que recubre el corazón, la pleura, que recubre los pulmones, y el peritoneo, que recubre todas las vísceras abdominales. Entonces pueden ser pacientes que llegan a tener un dolor pues incapacitante, más o menos 30-50% llegan en algún momento a afectarse de alguno de estos tejidos. Y bueno, ese dolor es muy característico, que duela cuando se respira profundo, incluso corta la respiración, y puede llegar a ser incluso a producir falta de aire, sobre todo cuando afecta la pleura o también el pericardio. Y bueno, habitualmente es más molesto cuando están acostados y tiende a mejorar cuando se incorporan o cuando se sientan.